medicina a todos nuestros cuerpos. Gloria al nombre de Cristo. Y en esta noche soltamos palabras de bendición. Oh, bendito sea tu nombre. Repito, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Yo puedo dar testimonio realmente que el Señor te da vida, te da medicina a través de su palabra. Gloria a Dios. En esta noche a veces oramos para que se encuentre medicina para una enfermedad. Ya la medicina está en la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos que volver a la sencillez, a la simpleza de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una palabra de Dios acá que quiero repetir, mis hermanos. Oh, gloria a Dios, cuando no hay recursos, ese es el terreno especial para ver milagros de Dios. Cuando hay recursos, yo me acuerdo, mis hermanos, años atrás, mi hijo David iba acá en la a la South Miami, a la escuela, en el programa de Magnet de música, y un día me dice: papá, ¿me puedo quedar en casa porque no me siento bien? Entonces yo le dije: pero hijo, ¿con quién te vas a quedar? Por lo menos si vas a la escuela, los maestros te van a poder cuidar, ¿no es cierto? Nos van a avisar, pero si te quedas en casa solo y te llega a pasar algo, ¿quién te va a cuidar? ¿No es cierto? Y entonces, bueno, así lo pude convencer, lo dejé en la escuela, y entonces cuando yo venía de vuelta para el trabajo, le digo: Dios, ¿para qué me trajiste a este país donde no tengo ni un seguro médico? Donde antes estaba en Argentina, teníamos Mutual, cualquier cosa, teníamos la clínica ahí a 3 cuadras de casa, y corríamos enseguida y éramos atendidos. Acá no tengo nada. Y entonces vino la voz del Señor en el profundo de mi corazón y me dice, cuando yo le dije: pero no tengo ni siquiera un seguro médico. Y entonces Dios me dice: ¿te hizo falta? Mi hermano, esta es una palabra de Dios. Yo soy tu sanador, yo soy todo lo que vos necesitas. No busques, no mires. Sé como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No esperes que tu socorro, tu ayuda va a venir de cualquier lado. No, mira hacia arriba, tu ayuda viene de Dios. Ahora Dios va a obrar como Él quiere. No le pongas los medios a Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Pero eso sí, mi hermano, llénate de palabra de Dios. Hermano, es tiempo ya que dejemos las niñerías. Es tiempo ya que nos tomemos en serio la palabra de Dios, mi hermano. Y en esta noche hay otra palabra de Dios. Lo que no te saca de la cama, tampoco te va a sacar del problema. Si tu vida de oración tiene horarios, si tu vida de oración obedece a una agenda y a tu disponibilidad de tiempo, no vas a ver grandes cosas a través de la oración. Pero si tu vida de oración tiene prioridad en tu diario andar, vas a ver la mano de Dios obrando. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Oh, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y mis hermanos, tiempo de estudio de la palabra, y decía, es tiempo de afirmarnos en la fe, en lo que hemos creído. Y qué mejor que estudiar la palabra de Dios, el origen de la palabra de Dios, cómo este libro santo llegó a nuestras manos. Oh, y sabemos que Dios no dio la Biblia entera como un libro como lo tenemos ahora. Fueron distintos lugares, distintos hombres, distintas épocas de más de 1500 años, ¿no es cierto? Y allí vinieron los distintos libros, las distintas profecías, palabras que Dios iba dando, inspirando su palabra en hombres que Él había designado, ¿no es cierto? Y yo me imagino cómo estos libros, estos profetas iban hablando y se iban generando como ríos que se iban a unir en un gran río, ¿no es cierto?, que es este libro santo llamado la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay una cosa, mis hermanos,
Vamos a terminar rapidito lo que habíamos dejado el viernes, ¿no es cierto? Este estudio lo hemos puesto 4 puntos. El primer punto era revelación. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado al hombre a través de la creación. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero también Dios se ha revelado al hombre a través del hombre mismo, como el hombre fue formado, ¿no es cierto? Hay otra forma que Dios se reveló. Dice que no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que hay han sido constituidas por Dios han sido ordenadas. Tenemos policía, tenemos ejército, tenemos fuerzas armadas, porque Dios determinó las autoridades, mis hermanos. Y en este tiempo que se ha levantado la rebeldía, una de las señales de los últimos tiempos es la anarquía, el rechazo a la autoridad. Y mis hermanos, ya es tiempo que empecemos a orar para que cesen estas rebeliones contra las autoridades, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay gente que ha azuzado, que ha avivado la rebeldía, y ahora es tiempo que la iglesia de Dios clame delante de Dios por el bienestar de la tierra, por el respeto a las instituciones. Gloria al nombre de Cristo. Y decía, mis hermanos, ahí tenemos otra evidencia que Dios se ha manifestado, lo vemos, aunque se digan ateos, no pueden negar la existencia de la policía. Y aunque quieran sacarle fondos a la policía y desorganizarla, no van a poder, porque es una institución de Dios, mi hermano. Las instituciones son puestas por Dios y son puestas para impartir justicia, para guardar el orden, ¿no es cierto? Oremos por nuestras autoridades, no con partidismos políticos, sino con la palabra de Dios. Porque Dios es Dios justo, verdadero, mis hermanos, y toda autoridad es puesta por Dios. O sea que empecemos respetando a las autoridades, mis hermanos. Nada de llamar este a aquel otro, si es el presidente, sí, señor presidente, señora vicepresidenta. Mis hermanos, el respeto empieza por los cristianos. Si nosotros no enseñamos al mundo cómo vivir en santidad, en respeto, ¿de dónde va a aprender el mundo? ¿No es cierto? Entonces, mis hermanos, en esta noche decía primera la revelación. Dios se ha manifestado a través de lo creado, a través de las instituciones, la familia. La familia está siendo atacada, pero no van a poder, porque mi Dios es más poderoso. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las naciones y los pueblos piensan cosas vanas, cosas estúpidas, ¿no es cierto? Quieren quitar todo lo que sea Dios de la escena. Pero dice que el Señor se reirá de ellos, porque Él ya ha puesto en Sión su rey. Aleluya. Gloria a Dios. Oración es la iglesia reunida en santa asamblea. Mis hermanos, cuando nos congregamos, cuando dejamos que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra vida, la autoridad de nuestro Dios desciende y empieza a obrar en la tierra. Oh, gloria a Dios. Si no, lee el Salmo 149. Dice que debemos alabar a Dios aún en nuestras camas, porque mientras alabamos estamos decretando el juicio establecido, mi hermano. Gloria a Dios, y Dios mediante sus ángeles empieza a aprisionar con grillos a esos espíritus de maldad que andan pululando. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos míos, antes que me olvide, estamos en el mes de febrero. Un mes cortito, ¿no es cierto? Febrero, ustedes saben que febrero viene del nombre Februs, con W, Februs. Ese es un nombre de un dios de la mitología romana, mi hermano. Seguimos viviendo en meses de nombres paganos. Y este dios, Februs, era el dios de la purificación. Fíjense una cosa, un dios pagano de la mitología romana, el dios de la purificación, de la limpieza. ¿Por qué? Porque los hombres buscaban en ese dios la purificación de las enfermedades, de los males del cuerpo, y entonces organizaban festivales que se llamaban las februlas. Y mis hermanos, de allí viene en inglés el nombre February. Ese es el nombre en inglés, February, que quiere decir las februlas, que eran las ofrendas que se hacían al dios Februs.
Y yo creo, mis hermanos, que en este mes tenemos que proclamar todo este mes el poder de la sangre de Cristo, el poder limpiador de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo que rompe todo poder que pueda tener el enemigo en nuestras vidas. Es el límite, es el cerco. Así como Rahab, la ramera, la prostituta, ¿se acuerdan que habla el libro de allí de Josué? No es casualidad que le mandaron, ella pidió, clamó por misericordia, por piedad, para que cuando vinieran los israelitas a atacar aquella ciudad, ¿no es cierto?, no destruyeran. Entonces les dio una señal, ella puso la señal, que iba a poner un cordón de grana en la ventana, una marca roja, una cinta roja. Eso me habla de la sangre de Cristo, mi hermano. Gloria a Dios. Y eso me recuerda a la noche de la Pascua, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto. Dice que tenían que poner sangre en los dinteles de las puertas, ¿no es cierto? Y entonces el ángel de la muerte, el ángel que venía a traer muerte, vería la sangre y pasaría de ellos. De allí viene el nombre Pascua, Passover, pasar por encima, sobre, ¿no es cierto? Hay poder en la sangre de Cristo, mi hermano. Siento de hablar que hay poder en la sangre de Cristo. ¿Por qué hay poder en la sangre de Cristo? Porque en la sangre está la vida de la carne, mi hermano. Oh, gloria a Dios. ¿Tú te piensas que es una idea tonta de Jesús de darnos, instituir la cena del Señor cuando nos dio a beber de su sangre? Usted se piensa que es una mitología, eso, que es un cuento. Hay vida en la sangre. Y así cuando un enfermo que está muy débil, necesita una transfusión de sangre, nosotros también necesitamos la sangre de Cristo y por eso participamos de la cena del Señor. No es un simbolismo, no es una ceremonia rápida y que la hacemos tipo drive-thru. Tendríamos que dedicar más tiempo a la cena del Señor. El tiempo de la cena del Señor es un tiempo de recordación de la muerte del Señor. Es un tiempo de anunciar su muerte al mundo, de proclamar: Jesucristo ha muerto. Y cuando usted proclama la muerte de Cristo, el infierno tiembla, mi hermano. Y dice: hasta que Él venga. Aleluya. Eso habla de un Cristo resucitado que vuelve. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, eso es lo que necesita oír el mundo, las tinieblas, todos aquellos gérmenes, mi hermano. No es casualidad que la palabra virus es la misma palabra que viene veneno. Y por eso dice la palabra de Dios: si bebieren cosa mortífera no les hará mal alguno. Gloria a Dios, porque Dios tiene poder, aleluya. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y el pecado es lo que da derecho a la fuerza de las tinieblas a hacer daño a nuestras vidas. Pero repito, mi hermano, vacíate de todo lo negativo, vacía de toda incredulidad, llénate de la palabra de Dios, llénate de esperanza, mi hermano, de ver cosas buenas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y aún, yo siempre digo, y aún si estuviéramos a los umbrales de la muerte, ya sabemos, mi hermano, que es como estar parados delante del closet, del ropero, para que me entiendan lo del sur, donde allí yo voy a buscar un traje nuevo para vestirme, quitarme este cuerpo corruptible y vestirme uno de incorrupción. Esa es la muerte. Dice que para el cristiano la muerte es ganancia. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Revelación, pero ahora claro, esa revelación que Dios dio a sí mismo, ¿no es cierto? Lo que Él quería que el hombre sepa de Dios. No había manera que el hombre conociera a Dios si Dios no se revelaba a nosotros. La naturaleza le hablaban de un ser creador, de un ser supremo, pero solamente cuando Dios se revela al corazón del hombre, el hombre puede entender que ese Dios es Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. ¿Se acuerdan cómo Pablo le dice allí a los atenienses? A ese Dios desconocido al que vosotros adoráis sin saber, a ese Dios es el que os anuncio. Bendito sea el Señor. Revelación especial, Dios revelándose, manifestándose. Pero claro, esa revelación, esa palabra de Dios tenía que llegar a través de un lenguaje humano. Porque nosotros somos seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Allí Dios tomó hombres y exhaló su palabra en ellos.
no les dictó lo que tenían que escribir, exhaló. O sea, note una cosa, si tú cuando estás hablando te pones la mano frente a tu boca, vas a notar que de tu boca sale aire. ¿No es cierto? Ese aire sale de tus pulmones. Por eso cuando tenemos tos, se nota cuando queremos hablar, no podemos porque se nos corta el flujo de aire, ¿no es cierto? Y ahí nuestra voz se quiebra. Entonces, mis hermanos, preste atención a esto. Hoy yo escribía una frase que me venía un pensamiento. Conocer a Dios va más allá de la tinta y el papel. En esta noche los que me están viendo por Facebook saben que yo tengo un libro llamado Biblia, pero que está en tinta y papel. Y acá cualquiera que lo agarre va a decir, pero esto es un libro más. ¿No es cierto? Es más, si no ha nacido de nuevo, va a decir es un libro aburrido. Ahora, si es un incrédulo, va a decir son fábulas que cuentan. ¿Cómo Dios va a abrir el mar rojo y va a pasar un ejército, después va a sepultar? Y tantos otros relatos que hay que parecen fantasías, ¿no es cierto? Para el incrédulo. Transformar el agua en vino. Si para eso se necesitan por lo menos 5 años, plantar una vid y que esa vid crezca y produzca uvas y maduren y todo el proceso para llevar al vino. Pero mi Dios puede hacer milagros en cuestión de segundos. Y eso es un milagro de Dios. Cuando hay intervención de médicos, cuando hay intervención de medicina, no es un milagro, es una sanidad. Muchas veces una sanidad natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo me contagio del COVID y pasan 10 días, 15 días y me sane, eso no es un milagro. Eso es una sanidad natural, ¿no es cierto? Hubo medios naturales como la medicina y todo. Por supuesto, nosotros oramos a Dios y a veces tenemos que orar para que los médicos no le erren, ¿no es cierto? Con lo que nos recetan. Pero no... A ver si me explico. Tenemos que entender al Dios al cual servimos. Es el Dios todopoderoso. Mis hermanos, un milagro es cosas sobrenaturales, cosas que no hay otra manera, no hay explicación alguna, ¿no es cierto? Transformar agua en vino. Tremendo. Gloria al nombre del Señor. Inspiración. Ahora, eso, préstame atención, eso lleva a otros subpuntos muy importantes. Si Dios ha inspirado su palabra, ahora nota que todo lo que hace Dios queda impregnado de su naturaleza. Mis hermanos, Dios es inmutable, mi Dios no cambia, por lo tanto la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Ahora, si mi Dios no erra, no fracasa, entonces la palabra de Dios es inerrante, que no hay error en ella, porque mi Dios es Dios de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mi hermano, es inerrante. Dios inspiró a la Biblia y la inspiración fue plenaria. O sea que toda la Biblia, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. No hay porciones que han sido inspiradas y otras que no. Y algunos pueden decir, no, las palabras inspiradas son las que están en rojo en mi Biblia, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento, porque son las palabras de Jesús. No, eso fue años atrás no había Biblias con letras rojas, ¿no es cierto? Eso fue algo que se le ocurrió a alguien como para hacer más fácil la cosa, para encontrar cada vez que Jesús hablaba. Simplemente por eso. Toda la Biblia es inspirada. La inspiración es plenaria, total, y es verbal, mi hermano. O sea que todas y cada una de las palabras que están contenidas en este libro son inspiradas por Dios. Y ahora viene el tema. Algunos por hacer un favor a Dios o por querer proteger las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Porque usted no es tonto, igual que yo, ¿no es cierto? Y usted lee una Biblia, lee otra versión de la Biblia y ve que hay diferencias, ve que, pero esta Biblia no dice igual que esto. Y usted va a ver que, por ejemplo, el otro día me estaba riendo porque algunos hablan de la Biblia de Jerusalén. Mire, yo tengo una acá y ¿cómo es que se llama?
Y si usted se quiere reír, la otra vez estábamos viendo un versículo, ¿no es cierto?, en Nehemías. ¿Usted se acuerda de Nehemías 4:20? Búsquelo en una Biblia católica a ver si encuentra Nehemías 4:20. Por favor, los teléfonos en mute. Nehemías 4:20, búsquelo en una Biblia católica. No existe porque Nehemías termina en el versículo 17 del capítulo 4. Entonces dice, pero entonces sí la palabra de Dios sufrió alteraciones. Y usted va a ver que hay Biblias, vuelta a los católicos, que hay libros llamados los apócrifos por los protestantes, ellos le llaman deuterocanónicos, ¿no es cierto? Y que ellos lo tienen y nosotros no lo tenemos. Y usted va a escuchar que los protestantes atacan a los católicos diciendo que aquel texto de Apocalipsis que dice, si alguien quitare palabra de este libro o añadiere palabra de este libro, sea anatema, venga la maldición, ¿no es cierto? Y lo triste es que tanto los católicos como los protestantes usan el mismo versículo para atacarse, porque los católicos nos acusan de que hemos quitado libros a la Biblia, que la Biblia tiene que tener 73 libros y que nosotros le hemos sacado 7 libros, por eso tenemos 66. Y nosotros le decimos que ellos añadieron libros a la Biblia. Entonces, ¿dónde está la verdad? Mis hermanos, he llegado a la conclusión de una cosa. Si usted se pone a leer la historia de cómo se formó la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, y usted va a ver que como toda historia, la historia es según quien la escribe. Si alguien que es protestante escribió la historia, y lógico, va a defender todos los puntos de vista del protestantismo. Y si alguien es católico, va a defender todos los puntos de vista del catolicismo y va a decir que la iglesia católica apostólica romana fue la iglesia que dio la Biblia al mundo. Pero no es así, mis hermanos. ¿Saben por qué se dice eso? Porque el Papa Dámaso I, allí en el concilio de Hipona, fue el que determinó, ¿no es cierto?, que el canon de la Biblia, el Nuevo Testamento, debía constar de 27 libros. Y allí en el concilio de Cartago, en el año 397, fue fijado el canon del Nuevo Testamento en 27 libros. Pero mis hermanos, hay algo que tenemos que entender. Y es que la iglesia primitiva, nuestros primeros hermanos, no tuvieron Nuevo Testamento por más de 21 años, casi un cuarto de siglo. Y la iglesia tuvo un crecimiento extraordinario en ese tiempo. Conversiones de a 3.000 por día, de a 5.000. Todos los días dice que el Señor añadía gente a la iglesia. Me parece que no es tanto tener un libro o no tener un libro. Me parece que es más bien tener al Dios de la Biblia, al Dios, al Espíritu que inspiró la Biblia, morando y viviendo en nosotros y moviéndose en nosotros, ¿no es cierto? Por eso, mis hermanos, fíjense, quiero llevarlo así en esta noche, allí en 1 Corintios capítulo 2. Hay mucho para ver, pero miren lo que dice allí en el capítulo 2. Versículo 10, yo hablaba de revelación. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora note una cosa, eso es revelación. Dios revela, manifiesta a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos trae revelación de Dios. La palabra ha sido escrita, pero esta palabra no va a ser más que tinta y papel si no dejamos que el Espíritu Santo nos las enseñe, nos las aplique, mis hermanos. Y hay otra cosa, decíamos las Sagradas Escrituras fueron inspiradas, o sea, exhaladas por Dios, sopladas, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios se metió en aquellos hombres y transmitió el mensaje de Dios
para que ellos pudieran escribirlo en un lenguaje humano, sin errores, sin agregados y sin quitar nada. Con fidelidad transmitieron ese mensaje. Ahora, claro, esos hombres tenían que ser receptivos al Espíritu de Dios. Y así tú y yo, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que ser receptivos a la palabra de Dios. Acuérdate que la única manera de recibir más cosas es estando más vacíos. Cuanto más llenos estamos nosotros, menos cosas podemos recibir, ¿no es cierto? Acuérdense como la viuda en Sarepta con el profeta Elías. El profeta Elías le dijo, ve y busca vasijas vacías, todas cuantas puedas. Y entonces traía vasija y el profeta la llenaba de aceite, ¿no es cierto? La llenaba de aceite y ¿qué pasó? Hasta que tuvo vasija, cuando ya no tuvo más vasijas vacías, cesó el aceite. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano. Mientras haya vasija vacía, el fluir del Espíritu va a estar. Ahora, si nosotros somos vasijas llenas, el Espíritu Santo no va a fluir, el aceite santo no va a fluir a través de nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en primer lugar, lo más importante que Dios nos ha concedido, aparte de su Hijo, es la palabra. La palabra, la revelación de Dios puesta por escrito acerca de su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo podemos saber la palabra del Señor? A través del Espíritu Santo, mi hermano. Lo cual también hablamos, y acá viene la inspiración, ¿no es cierto? Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado porque están saliendo muchas versiones de la Biblia con un lenguaje muy moderno, muy actual, pero que sabe que están diluyendo el mensaje. Por eso es que no es cuestión de palabras, hay que ver cuáles son las palabras que el Espíritu Santo inspiró. Y esta noche te lo voy a demostrar. Y dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mi hermano, la otra cosa para tener entendimiento en la palabra, dice que Él acomoda lo espiritual, el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Si el Espíritu va a hablar, tiene que ser un receptáculo espiritual, un receptor, un oyente espiritual. Tenemos que dejar las carnalidades, tenemos que dejar las obras de la carne, dejar de andar como hombres. Pero cuando yo digo dejar de andar como hombres es las 24 horas del día, no solamente cuando estamos en la iglesia. Gloria al nombre de Cristo. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque note una cosa, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mi hermano, no es acerca de lo que me parece, no es por mi razón, es por el discernimiento que da el Espíritu Santo. El discernimiento es fruto del Espíritu Santo. Tenemos el discernimiento que dan los años, ¿no es cierto? Un discernimiento natural, ¿no es cierto? Uno cuando más años pasan, uno va conociendo más a la gente, ¿no es cierto? Ya conoce las trampas y todo, ¿no es cierto? Ya uno no es una criatura, ¿no es cierto? Lo pueden engañar fácilmente. Pero no estoy hablando de ese discernimiento. El discernimiento espiritual para saber cuando algo viene del Espíritu. ¿No es cierto? Y más que nada en el tema de la oración. Me gusta siempre cuando habla de la vida de oración de Jesús, cuando allá en Hebreos habla, dice que Jesús ofreció ruegos con gran lágrima, llanto a Dios, pero no fue oído por los ruegos, por los gritos ni por los llantos, sino que fue oído por su piedad. ¿Me van siguiendo?
La única manera de acomodar lo espiritual a lo espiritual, si nosotros dejamos lo humano y vamos hacia la piedad, la entrega a Dios. Es allí donde Dios corresponde y muestra y se revela, ¿no es cierto? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Y ojo que juzgar ahí no habla de andar criticando ni nada. Juzgar es discernir, separar, mi hermano. Porque hay mucho, hoy más que nunca, hay muchas enseñanzas que vienen mezcladas. ¿No es cierto? Si una mentira la vas a vestir con ropas sucias, no te la compra nadie, pero si a una mentira la vestís con un buen traje, que luzca bien, es más fácil que la vendas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahora, mis hermanos, vayamos rapidito a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Y acuérdate una cosa, mientras estamos buscando allí Timoteo, yo te voy a recordar algo. El Señor Jesucristo murió más o menos en el año 30 de nuestra era. Claro, ahora hay un error en el calendario que en 1582 instituyó el Papa Gregorio XIII, ¿no es cierto? Por eso el calendario nuestro es el calendario gregoriano, ¿no es cierto? Tiene un desfasaje. Entonces, se calcula que Jesús nació 4 años antes de la era cristiana, ¿no es cierto? Antes de Cristo, dice. Porque son errores humanos. Acuérdense que este calendario lo tenemos desde 1582, ¿no es cierto? Pero vamos suponiendo que Cristo murió en el año 30. El primer libro o la primera carta del Nuevo Testamento fue escrita recién más o menos en el año 51, que fue la epístola a los tesalonicenses, la primera carta o epístola a los tesalonicenses. O sea que la iglesia tuvo por un cuarto de siglo sin Nuevo Testamento. Pero me dice, hermano, pero usted no leyó Hechos 17 cuando dice que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban en las Escrituras para ver si esto era así. Y gracias a eso habían creído más. O sea que ellos tenían acceso a las Escrituras. Pero si leemos bien el texto, vamos a ver que ellos eran asiduos concurrentes a la sinagoga. Y en aquel tiempo no todo el mundo tenía una Biblia en la casa. Usted le dice que todos los días leían las Escrituras para ver si era así. Ellos tenían que ir a la sinagoga para poder leer las Escrituras, ¿no es cierto? Y la otra cosa, mis hermanos, ¿qué escritura leía la iglesia primitiva? ¿No es cierto? Es indudable que tenían el Antiguo Testamento. Bueno, hay dos cánones de la Biblia. Está el canon palestinense, que era el que usaba, o samaritano, que era el que usaban los hebreos, los judíos, ¿no es cierto? El canon escrito en hebreo. Pero ya para ese tiempo, para el tiempo de Jesús, ya el hebreo era un lenguaje que había quedado circunscripto a los círculos religiosos y los círculos religiosos más conservadores, porque ya los judíos se habían ido perdiendo las costumbres y aún la lengua, ¿no es cierto? Y por mucho tiempo la lengua hebrea pasó a ser una lengua muerta, que ya no la practicaba nadie, ¿no es cierto? Salvo unos grupos pequeños. Entonces el común de la gente empezó a leer en griego. ¿Y saben qué empezó a leer? ¿Qué Biblia empezó a leer? La traducción llamada Septuaginta, que era una Biblia que fue una traducción que hicieron de la Biblia hebrea, de las escrituras judías, en Alejandría, allí en Egipto, ¿no es cierto? Ahora, note una cosa, en ese libro canon llamado la Septuaginta, mis hermanos, allá no es que fue una fiel traducción de las escrituras judías o hebreas, o sea, el Antiguo Testamento para nosotros, ¿no es cierto? Sino que agregaron otros libros más. Eso se ha comprobado fehacientemente cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto,
donde ahí vieron que la Septuaginta tenía añadido un montón de cosas que eran de filosofías y aún cosas de Babilonia tenían. Entonces, claro, los judíos, celosos de las Sagradas Escrituras, y aparte otra cosa, veían que los cristianos iban creciendo cada vez más y los cristianos leían en griego y estaban usando las escrituras, la Septuaginta, que era la Biblia traducida al lenguaje que estaba leyendo la gente, el griego. ¿No es cierto? En un griego koiné, que era un griego común. Entonces, por el celo de no perder la costumbre y la identidad judía, entonces ellos empezaron a trabajar en realmente reafirmar el canon. Canon es, vamos a decir, el conjunto de libros que deben pertenecer a la Biblia, en este caso al Antiguo Testamento o a la Tanaj, que llaman los hebreos, ¿no es cierto? Y ellos usaron un criterio para determinar qué libro era inspirado por Dios y qué libro no era. Acuérdense que la Biblia, la Septuaginta, traía añadido algunos libros, ya que le llamaron apócrifos, los católicos le llaman deuterocanónicos, ¿no es cierto? Y son libros, mis hermanos, que fueron escritos originalmente en hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, ¿no es cierto? Y entonces los judíos dijeron, un libro para ser reconocido como inspirado por Dios tiene que haber sido escrito originalmente en hebreo. Y entonces los católicos dicen, qué vivo, ¿no es cierto? Entonces ahí cercenan los libros deuterocanónicos, ¿no es cierto? Porque esos libros fueron escritos en griego. Pero hay otra cosa que los judíos pusieron como criterio, que tenían que haber sido escritos antes del año 300, antes de Cristo. Y estos libros fueron escritos posteriores a esa época. En el año 300 fue la muerte de Esdras, que es allí donde se cierra el canon de las escrituras hebreas, no como el nuestro que cierra el Malaquías, ¿no es cierto? Fíjense qué tremendo, ¿no es cierto? Ahora, noten una cosa, los católicos atacan a los judíos acerca del canon hebreo de la Biblia, ¿no es cierto? O la Tanaj, porque dicen que los judíos sacaron o no permitieron que los libros apócrifos o deuterocanónicos estén en la Biblia, porque son libros muy católicos, dice. Fíjense. Ahora, cuando usted se toma el trabajo, y por eso yo recomiendo, a veces para hablar de algo hay que conocer, ¿no es cierto? Yo tengo la Biblia de Jerusalén, ¿no es cierto? Y me decían, no, el hermano se estaba volviendo católico. No. Para hablar de algo uno tiene que conocer del tema, ¿no es cierto? Y decía, usted cuando lee libros como Tobías o Primera y Segunda de Macabeos, y usted va a ver que muchas de las doctrinas del catolicismo son sacadas de allí, mi hermano. Como por ejemplo la intercesión por los muertos. O la oración la intercesión de los santos, aquellos hombres que han muerto, que pueden interceder delante de Dios por nosotros. De ahí lo toman. La doctrina del purgatorio, donde nosotros podemos ofrecer misas, sacrificios para que ayudar a aquellos que no alcanzaron la salvación en esta vida, puedan purgar sus pecados una vez muertos y poder entrar un día en los cielos. ¿Dónde está la obra expiatoria de Cristo? Mi hermano, tengamos cuidado. Tremendo. Y allí está el punto más fuerte del criterio de canonicidad que emplearon los hebreos. ¿Cuál era? Que los libros tenían que estar en armonía con la ley, o sea, la Torá, la ley de Moisés. Si no estaba en armonía con el resto de las escrituras, no podía ser incluido en el canon del Antiguo Testamento o en el canon de la Tanaj, si lo prefieren. Ahora, ese mismo criterio, mi para el
para el Nuevo Testamento. Otro criterio de canonicidad, mi hermano, que el libro tenía que haber sido escrito por un profeta, un hombre enviado por Dios y respaldado con la autoridad de Dios. Un hombre cuyos hechos fueron respaldados por el poder de Dios. Un caso como Moisés, fíjense, Moisés viene y habla de parte de Dios, que se pare delante del rey más poderoso de la tierra y le diga, así dice Jehová, yo soy, deja ir a mi pueblo. Fíjense que podía haber dicho Faraón, ¿y quién sos vos para venir a decirme esto? Pero ahí Dios le dio el poder, las señales, ¿no es cierto, mi hermano? Y qué lindo que la señal era la vara de Aarón, ¿no es cierto? Cuando, ¿se acuerdan? Que dice, ¿cómo voy a ir delante de Faraón y le voy a decir que deja ir en mi pueblo? No me va a creer. Entonces Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto otra vez. Échala en tierra y la vara se convirtió en culebra. Y el Señor le dijo, tomala por la cola. Eso me enseña, mi hermano, que para tener la autoridad de Dios, del poder de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios. La palabra dejada por escrito. Oh, gloria a Dios, que no le tenemos que encontrar miedo a nadie. Hay gente que no quiere predicar de toda la Biblia porque sabe que hay temas donde está fallando. Y hay otros que se especializan en otros temas de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. No algunos libros, todos los libros, mis hermanos, son útiles para enseñar, para corregir. Y decía, mis hermanos, el otro criterio de canonicidad, que fuera respaldado por los hechos portentosos de Dios. Y ya para ir terminando, vayamos allí a primera de Timoteo, mi hermano. Se hace cortito el tiempo cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Y vamos a leer, porque acuérdense, en los primeros tiempos los cristianos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces cada vez que venía uno de los apóstoles, ¿qué hacían ellos? Estaban ahí pilas, estaban atentos, no estaban paveando, no estaban con los celulares entretenidos, estaban ahí atentos, en mi provincia dice, con los carozos bien abiertos, los oídos bien atentos, ¿no es cierto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso era la palabra de Dios que ellos podían tener. Pero ellos tenían que aprender a discernir. Y tú y yo tenemos que aprender. Van a venir versiones de la Biblia que van a estar adulteradas, mis hermanos. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento que da el Espíritu Santo. Y acá donde Pablo empieza a instruir a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Yo le voy a leer... perdón, no verso 3, segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. La fe es algo generacional, mi hermano. Tenemos que aprender esto. La fe es algo generacional. No se tiene que cortar la bendición generacional en nosotros. Tenemos que tener fe y esperanza de que toda nuestra descendencia va a llegar a la salvación, mi hermano, a la fe en el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que ponernos pila y orar, pero también creer la palabra de Dios y vestirnos con la salvación. Si ellos nos ven vestidos con la salvación, van a querer ser salvos. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es muy importante la transmisión de la fe. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando no se transmite la fe, la palabra de Dios queda trunca ahí, porque no puede seguir avanzando. Pero en esta noche te recuerdo la promesa del Señor, que su palabra no vuelve a él vacía, sino que hará aquello para lo cual la envió. Gloria a Dios, aférrate a esa palabra. Bendito sea el Señor. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios.
Queremos poder de Dios, tenemos que tener palabra y espíritu, mi hermano. Palabra y unción. Gloria al nombre de Cristo. Dice, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía es lo que apaga la fe, mi hermano. Ojo, no los actos de inconsciencia van a avivar la fe. La palabra de Dios es la que aviva la fe. Dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra cosa que que apaga la fe, mi hermano, aunque tú no lo creas, es cada vez que perdemos nuestro control, nuestro dominio propio, cuando hablamos más de lo debido, cuando enseguida perdemos las casillas, nos ponemos nerviosos, de mal humor. Ahí apagamos el fuego del Espíritu Santo, mi hermano, y contristamos al Espíritu Santo. Por eso es muy importante que trabajemos, que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro temperamento, en la formación de nuestro carácter, mi hermano. Dice la palabra del Señor, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó. Otra cosa que apaga la fe, mi hermano, ¿sabes qué es lo que es? Un evangelio de la prosperidad, un evangelio de que todo te va a ir bien, de que todo está bien, que está todo, que no vas a sufrir. No, ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio dice que no tengamos miedo de tener padecimiento, aflicciones. Participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, aleluya, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya no hay más miedo a la muerte, mi hermano, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque Pablo estaba preso, mi hermano, por lo cual padezco esto, pero no me avergüenzo, aleluya, porque yo sé en quién he creído. Si has creído en el Señor, no tengas miedo de pasar vergüenza, Él no te va a avergonzar. Dice la palabra del Señor, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál es el depósito que Él va a guardar? La fe que yo he puesto en Él, mi vida que Él he puesto en su mano. Él es poderoso para guardar. Acuérdate que Él va a guardar todo lo que pongas en la mano de Él. Y entonces, mi hermano, es buen tiempo para consagrar todo lo que tenemos, no solo nuestra vida, nuestros bienes, todo ponerlo en la mano del Señor. El depósito para aquel día. Retén la forma. Presta atención a esto. Ahí donde yo te quería llevar en esta noche y donde te quiero dejar para que quedes con hambre. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén o guarda, hay forma, también puede ser traducido como norma o como un bosquejo o un patrón de las sanas palabras que de mí oíste. Ellos no tenían escritura, no tenían letras escritas, pero sí tenían palabras. Y uno de los mandamientos que le da Pablo a Timoteo es que él guardara la forma, la norma, el canon de las palabras que él le había hablado, mi hermano. Acuérdense que no es tener una Biblia, es vivir la Biblia, es hablar la Biblia. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fe y amor, mi hermano. No se puede hablar de fe y tener resentimiento en el corazón. Eso no funciona. Tenemos que empezar a limpiar nuestros corazones de la falta del perdón. Y cierro con esto.
guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Primero dice que Él es poderoso para guardar nuestro depósito, pero ahora dice, Pablo le dice a Timoteo, guarda, ¿qué cosa? El buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué es el buen depósito que tenía que guardar Timoteo? El conjunto de las enseñanzas que había recibido por vía oral de Pablo, mi hermano. Acuérdate, no tenían el libro escrito, no tenían el Nuevo Testamento escrito. Todo se transmitía de manera oral, mi hermano. Por eso, para ser fieles, tenía que ser un hombre que se quedaba allí en el patrón, en los límites de la palabra de Dios. No predicaba cualquier cosa, no agregaba cosas, predicaba simplemente la palabra de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.